Este libro del profeta Ageo data posiblemente del 520 antes de Cristo. Y yo decía en el primer culto, ¿verdad?, que es importante que leamos estos libros porque en el cielo nos vamos a encontrar con Ageo, y con Sofonía, y con Zacarías, y con toda esta gente, ¿verdad? Y que no nos pase, ¿verdad?, que digamos, tú escribiste, yo nunca leí nada, ¿verdad?, nada tuyo. Así que usted de vez en cuando déle una ojeadita a esos profetas menores. Y Ageo escribe en un momento particular, en el periodo luego del exilio de Babilonia, cuando el pueblo regresa del exilio. Y fue un tiempo bien interesante para el pueblo de Israel, porque el pueblo que regresó del exilio no fue el pueblo que había salido. El pueblo que regresa es un pueblo en derrota. Es un pueblo que había experimentado la amargura de estar lejos de su tierra, que había experimentado la amargura de no tener un templo donde congregarse. Un pueblo que había experimentado lo triste de ver el templo de Jerusalén, de Salomón, destruido. Y es un pueblo que regresa hecho pedazos, destrozado espiritual, emocionalmente, económicamente y en todos los aspectos. Y a ese pueblo, en esas condiciones, es que Ageo y otros profetas van a tener que comunicarle palabra de Dios. Y es un pueblo a quienes el ánimo se le había decaído y el exilio les había marcado de una manera muy, muy negativa. Habían perdido la esperanza y regresan con un espíritu derrotado. Y yo pienso que no hay cosa más terrible que esa. Hay gente que vive la vida con un espíritu de derrota, que no ven posibilidad, que no creen que nada bueno les puede pasar, que no ven la mano de Dios por ningún lugar, que su vida se da en un sentido de inhabilidad de poder levantarse del lugar oscuro en que están. Así estaba el pueblo de Dios. Y entonces el pueblo se une para intentar reconstruir el templo, porque era esencial para la vida del pueblo el templo. El templo era central, porque era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Era el lugar del sacrificio, era el lugar de la confesión, era el lugar de la adoración, era el lugar de poder ir a dar gracias, a celebrar, a estudiar la palabra. Era un lugar vital para la vida del pueblo. Sin templo no había posibilidad de adorar, ni de congregarse, no había culto. Pero entonces encontramos que hay desánimo en medio del pueblo cuando escribe Ageo. Y de hecho, el título de este mensaje es "No te desanimes", así que dile al que está a tu lado, no te desanimes. Porque la realidad era que el pueblo sentía un profundo desánimo. Cuando ellos miraban el templo, ellos veían cuántas cosas faltaban y pensaban en el esplendor del templo anterior, el que había levantado Salomón. Un templo extraordinario, hermoso, lleno de lujo, lleno de detalles. Y entonces ellos miraban y comparaban el templo actual y se sentían decepcionados. Sentían desánimo, porque decían, mira, hemos venido de esta experiencia dura del cautiverio y ahora este templo no compara con el templo de Salomón. Yo quiero comenzar en esta mañana estableciendo que el desánimo es una de las armas preferidas del diablo. Satanás siempre va a buscar obstaculizar el obrar de Dios. Lo hizo con Nehemías, enviándole a Sanbalat y a Tobías. Lo hizo con David y Goliat, cuando éste le dice, ¿quién es este? Mira lo que me mandaron, seré yo un perro. Todos enfrentamos en algún momento el desánimo.
Pero tenemos que recordar que muchas veces el desánimo va a ser el arma usada por el enemigo para detenerte a ti en el camino, para buscar frenar el obrar de Dios en medio de tu vida. Y tú como laico puedes enfrentar desánimo. Quizás como líder puedas experimentar desánimo en un momento dado. Nosotros también los pastores no estamos exentos de experimentar el desánimo. Quizás en medio de tu casa o de tu matrimonio o con tus hijos, tú puedas estar experimentando desánimo, desgano y decir, ¿de qué vale? Es lo mismo. Quizás como pueblo también en Puerto Rico podamos estar experimentando esa misma circunstancia. Y en esta semana tan interesante donde hubo lluvia y no de gracia, ¿verdad? En el pueblo de Humacao, podemos estar sintiendo desánimo. Podemos estar preguntándonos cómo manejamos la vida en medio de un pueblo y en medio de un momento de tanta incertidumbre. Pero ¿saben? Los hombres de Dios y las mujeres de Dios en la palabra también experimentaron desánimo. Jeremías en un momento dado le dice a Dios, ¿y por qué prosperan los malos? ¿Y qué pasa? Que yo soy tu siervo y mira todo lo que estoy atravesando. Y mira, y aquel que no cree ni en la luz eléctrica está, mira. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón prosperan los malos? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? El profeta Jeremías se la hizo. Elías, vemos a un Elías metido en la cueva, diciendo, siento un vivo celo por Dios, pero mira lo que está sucediendo a mi alrededor. Pero más aún, interesante que en los evangelios vemos a Jesús, que se va a orar y se lleva a par de los discípulos, y cuando regresa los encuentra dormidos. Y entonces le dice, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ay, Dios mío, el desánimo. Pero la palabra nos enseña y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en medio del desánimo que sentía el pueblo, y en medio de las circunstancias que vemos en la Escritura reflejadas, y que también tú y yo las vivimos, el mensaje del libro de Ageo y de este capítulo es pertinente para ti y para mí hoy. Porque la palabra de Dios para este profeta y para el pueblo es, esfuérzate, no temas. Largo camino te resta, estoy a tu lado, no estás solo, estoy contigo, sigue adelante, marcha con fe, porque yo te voy a dar la victoria. Así que hermano, yo espero que en esta mañana Dios esté hablando a tu corazón. No es hora de quitar la mano del arado. No es hora de rendirnos, no es hora de declarar derrota, es hora de trabajar, es hora de cobrar ánimo, es hora de decir en Cristo somos más que vencedores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que Dios quería transmitirle al pueblo a través del mensaje de Ageo. En este pasaje, la agenda del diablo era tratar de que el templo no se terminara y que la vida cultica del pueblo se estancara, se afectara. Hoy, el enemigo busca desanimarte y romper tu relación con Dios y usa lo que sea, cualquier pequeñez, para que quites tu mirada de lo que corresponde. Vamos a ver entonces en este pasaje algunas de las causas del desánimo que estaba enfrentando el pueblo de Dios. En primer lugar, se habían enfocado en el viejo templo, vivían en el pasado. Y mira, hermano, nos pasa a nosotros. Vivimos en base a las glorias del pasado, a los laureles del pasado. Por eso a mí me gusta mucho este texto de Isaías,
43, 18 y 19, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Aleluya. Dios quiere hacer cosas nuevas. Pero ya estaban enfocados en el pasado. Ellos estaban pensando, añorando aquel templo de Salomón que se había hecho ruina. Y entonces no podían conciliar, no podían aceptar la realidad de que ese tiempo había pasado y que Dios estaba propiciando un nuevo tiempo. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene un nuevo tiempo para nosotros? Dios siempre tiene un nuevo tiempo para su pueblo. Y a veces nosotros nos reunimos y los que pasamos cierta curvita de años, ¿verdad? Empezamos a añorar. Y mire, mi hermano, nos pasa, yo me encuentro a veces añorando cosas del pasado. Y a veces yo me encuentro lamentándome y diciendo, ay, antes era como que mejor. Pero después reacciono, yo digo, pero este es el tiempo que Dios me ha dado. Y este es un nuevo tiempo, y esta es una nueva oportunidad, y Dios es el Dios de todos los tiempos. Dios es el Dios que se manifiesta en medio de toda circunstancia. Así que ellos estaban enfocados en el pasado. El segundo problema de este pueblo: se habían olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Se habían olvidado de que Dios había establecido un pacto. Se habían olvidado de las promesas de Dios. Se habían olvidado de que Dios les había acompañado en el desierto, que le había dado agua de la peña, maná del cielo, las codornices, que les permitió cruzar el Mar Rojo, que trajo la columna de fuego y la nube. O sea, el Dios que había estado. Ellos olvidaron la grandeza del Señor. Y en medio de este relato, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿sabes algo? Abraham ya no está. Moisés tampoco. David no está. El antiguo templo no está. Pero yo estoy, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Te está hablando Dios. ¿Sabes? Porque esa es palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Y a veces estamos lamentándonos por lo que no está y nos perdemos de vista al Dios que está. Al Dios que nunca nos ha abandonado. El Dios que está a tu lado como poderoso gigante. El Dios que te abraza, que te sostiene, que provee, que cuida de ti. El Dios que enjuga tus lágrimas. El Dios que contesta tus peticiones. El Dios que sana tus heridas, el Dios que te llena de gozo y de misericordia. No te olvides del Dios que ha sido bueno. En medio de lo que no está, Dios está. En medio de la circunstancia difícil, Él es tu ayudador. Y tenemos que decirle al Señor, enséñame a ver la vida con tus ojos. Enséñame a ver la vida dirigido por ti y guiado por ti. El pueblo estaba desanimado, detenido, estancado, porque el desánimo nos detiene, nos estanca, nos hace, mire, soltar los brazos. Pero entonces a ese pueblo en esa actitud de brazos caídos, Dios le dice, fuérzate, cobrad ánimo, trabaja, porque yo estoy contigo. Y qué maravilloso que el Señor nos dice, esto no es asunto de amilanarnos, es asunto de levantarnos, esforzarnos y trabajar por el Señor. ¿Qué necesita nuestro país? ¿Qué necesita nuestro Puerto Rico? Uno de los descubrimientos que tuvimos el sábado en la noche, la oportunidad que tuvimos Hito, Willy y yo, junto a los hermanos de Iniciativa Comunitaria, fue de descubrir que en Humacao no hay tanto problema de ambulantes, pero sí de prostitución, de mujeres jóvenes, que usted las encuentra temprano en la noche por ahí en prostitución, en áreas muy cerquita, en la plaza. Mire, hermano,
Si Dios me permite ver eso, es porque eso es motivo de oración. Es porque algo la iglesia tiene que hacer. Es porque a algo Dios nos tiene que mover. Porque Dios no nos muestra las cosas para que usted se quede diciendo, ay bendito. Es para que nosotros, mire, nos esforcemos, nos levantemos, trabajemos, cobramos ánimo y nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? ¿Y qué vamos a hacer? En un momento dado de la vida de Martín Lutero, se dice que él atravesó muchos momentos de depresión y de dificultad, muy perseguido por la iglesia en aquel momento, que no entendió su mensaje de reforma y su mensaje de transformación en la vida de la iglesia. De hecho, se dice que el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que lo escribe en uno de los momentos más oscuros de su vida. Y en esa ocasión él llevaba varios días muy desanimado, muy deprimido. Y su esposa se vistió de luto, de negro, de arriba abajo. Un velo negro, un sombrero negro, todo negro. Y cuando ella llegó frente a él le dice, mujer, ¿y quién se murió? Y ella le dice, Dios. No lo sabía, Dios se murió. Mujer, tú estás loca. ¿Qué disparate es ese? Ah, Dios no se murió. Ah, pues debe ser que sus promesas no son fieles, no son verdaderas. No, ¿qué tú dices? No es así. Ah, pues yo sé. Debe ser que el enemigo ganó la batalla. Imposible. ¿Eso no es cierto? Entonces, ¿qué tú haces con esa cara de derrota? ¿Qué te pasa a ti? Así que en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué te pasa, hermano? Mientras Dios esté en su trono, mientras su brazo no haya sido cortado, mientras Dios siga siendo el Dios de las victorias y de las batallas, hay esperanza. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? Hay posibilidad, porque el Dios Todopoderoso es el que pelea nuestras batallas. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos comparaban el templo actual con el anterior y se sentían decepcionados. Ellos no entendían, mira el verso 3, y decía, cuando comparamos, ellos decían, nos parece nada este templo. No entendían un detalle importante, que lo que hace grande el templo no es el edificio, es el Dios que habita en el templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que hace grande este lugar es que Dios está, es que el Señor se pasea, es que su Espíritu Santo se mueve, es que usted llega cabizbajo y sale danzando, brincando y lleno del poder de Dios. Es que usted llega enfermo y sale nuevo, renovado. Es que usted llega triste y sale consolado, fortalecido, porque Dios habita en medio de su pueblo. En Mateo 12 hay un momento extraordinario que a mí me encanta, ese pasaje, donde Jesús le va a decir a la gente de su época, estando en la sinagoga, uno más grande que el templo está aquí. Y quizás ellos no entendieron, pero cuando tú vienes a este lugar, tú tienes que entender que este lugar no es especial porque hay aire, porque hay banco, porque el ministerio toca bien lindo. O sea, no, es que Dios está aquí. Es que el poder de Dios se mueve. Es que yo recibo alimento para mi vida. Es que yo llego con necesidad y viene el hermanito y Dios lo usa con poder. Y mi vida es ministrada y renovada. Eso es lo que hace este lugar particular. Y ellos no habían entendido eso. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo para salir del desánimo? Yo te voy a dar unas pistas a ver si te ayudan también a ti en esta mañana. En primer lugar, tenían que reconocer que Dios no les había abandonado. De hecho, mire cuántas veces en este pasaje, por lo menos hay 4, en que Jehová se define a sí mismo con un título. Jehová de los ejércitos. Y lo dice Jehová de los ejércitos. Y es Jehová de los ejércitos. Y ese es un término militar, porque lo que le está diciendo a un pueblo
derrotado. Yo soy el Jehová que no pierde ni una batalla. Yo soy el poderoso en batalla. Yo soy el Dios todopoderoso. Y tienes que reconocer que no te he abandonado. Sabes, a veces miramos lo que no tenemos o miramos el pasado y perdemos de vista al Dios que está a mi lado hoy. Perdemos de vista que por su gracia no hemos sido consumidos, sino que su misericordia son nuevas cada mañana. Mira, hermano, estamos en pie porque a Dios le place. Mira, hermano, el Señor no nos fulmina porque nos ama, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Lo otro que el pueblo tenía que reconocer es lo que aparece en los versos del 6 en adelante. Que había un futuro de esperanza que les esperaba. Ellos no lo entendían. Ellos lo que veían era su situación. Y así nos pasa. A veces tenemos un problema y lo que vemos es el problema. No vemos más nada. El problema. La dificultad. Pero él le dice lo siguiente. Un día la tierra temblará. Y vendrá el deseado de las naciones, y él llenará de gloria toda la casa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos esperan ese día? Cuando la tierra va a temblar, y va a venir el deseado de las naciones, y la gloria de Jehová va a llenar todo este lugar y todo el mundo. Y entonces el Señor nos va a llevar a un lugar donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni crujir de dientes, ni enfermedad. Y vamos a estar en un deleite eterno delante de la presencia del Señor. Mi corazón anhela ese día. Mi corazón anhela ese día. Yo le espero, hermano, yo le espero. Aleluya. Porque para eso trabajamos. Trabajamos en la vida cristiana preparándonos para el día en que el Señor nos llame a su presencia. Él le está diciendo, ustedes están preocupando por un templo, si un día todo esto se va a quedar y vendrá el deseado de las naciones y la gloria de Jehová se dejará sentir de manera poderosa. Jehová le dice, sé fuerte, esfuérzate, sigue adelante. Mira, hermano, quizás usted no lo sabe, los que están cercanos a mí, sí. Las últimas semanas han sido fuego a la lata. Y yo tengo que reconocer que ha habido cansancio. Ha habido cansancio. Uno se mueve porque Dios es grande y sabe que la responsabilidad que tiene y que Dios ha puesto a uno en el lugar. No es fácil, hermano. Usted no lo ve quizás. Está de lejito, no sabe. Pero no ha sido fácil. Pero en medio de nuestro cansancio, Dios nos dice, esfuérzate. Cobrad ánimo. No desmayes, largo camino te resta. En medio de esta experiencia de Ageo con el pueblo, él le dice otra cosa maravillosa. En el verso 8, él le dice, mía es la plata y el oro, yo me encargo. Yo quiero que tú notes lo siguiente. En varios momentos en este pasaje, y vuelve y léelo en tu casa, Dios le va a decir, yo lo hago, yo lo haré, yo haré. Miren el verso 6, yo haré. O sea, lo que está diciendo es, haz tu parte, que yo hago la mía. Yo haré lo que me corresponde a mí. O sea, siempre lo que le corresponde a Dios, Dios lo va a hacer. Encárgate tú de hacer tu parte. Encárgate tú de ser obediente. No te desanimes. No pierdas la esperanza. Y le decía esta mañana a los jóvenes, porque hay un montón de quizás de gente a nuestro alrededor que no entienda, ¿verdad? Que estén en la bachata o en el relajo. Usted siga haciendo la voluntad de Dios. Usted siga honrando a Dios. Usted siga trabajando para el Señor. Y a su tiempo el Señor se encargará de darte la victoria. Como adulto, nuestro trabajo, nuestro obrar tiene que ser dirigido por el Señor. Que es difícil que en el trabajo aquello es una olla de grillo. Usted haga lo que a usted le corresponde. Dios se encargará de hacer lo suyo. Usted siga firme, alabando y bendiciendo el nombre del Señor.
Pero lo hermoso también aquí es que hay una palabra de provisión. Cuando Dios dice, mía es la plata y el oro, Él está diciendo a un pueblo que estaba en bancarrota económica, espiritual y emocional, que yo me atrevo a decir que no le llevaba mucho al pueblo nuestro, que estamos igual, bancarrota en todos los sentidos. Dios le dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Mira, clama a mí, yo habré de hacer provisión. Clama a mí. Encárgate de hacer lo mío, que de lo tuyo yo me encargo. ¡Aleluya! De lo tuyo yo me encargo. Porque yo soy el Dios de tu provisión. ¿Cuántos lo pueden afirmar? Mire, a veces yo me sorprendo, a veces yo me río. Y yo pienso que no me da. ¿Y de dónde aparece? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que tenemos es que confiar en sus promesas. Hay un relato muy interesante, verídico, de Hattie May. Hattie May era una niña de Filadelfia. Y ella, su gozo era ir a la escuela bíblica. Era el tiempo en que la gente recogía nenes por las comunidades y los llevaba. Y ella iba y se gozaba un montón. Y escuchó al pastor decir que no iban a poder buscar más niños en la comunidad porque ya no había espacio. Ya habían llegado al límite. Y entonces la nena fue tan inquietada por eso y le dijo a su familia que de la mesada que le daban, ella iba a separar un dinerito. Y empezó a hacerlo y se lo dijo también al pastor. Y el pastor pues dijo que, mira qué lindo es la nena, ¿verdad? Tiene ese deseo, qué bueno, qué hermoso. A los pocos meses la nena murió, enfermó y murió. Y entonces los papás trajeron el culto funeral, compartieron el sueño de aquella niña y trajeron la ofrendita que ella había dejado, que eran 57 centavos, lo que había podido recoger en aquel momento. Y los hermanos fueron conmovidos y mucha gente aquel día se comprometió, ¿verdad?, a contribuir, a dar, a compartir el sueño de Hattie May. Al cabo de los años, quiero decirte, esa iglesia no solamente creció. Hoy en día, esa iglesia es parte de lo que es hoy la Universidad de Temple en Filadelfia y el Hospital Buen Samaritano. Y es uno de los ministerios más grandes de la ciudad de Filadelfia. Todo por una niña que miró al futuro y se esforzó y decidió ser parte del plan de Dios. A veces no requiere grandes cosas ni grandes ofrendas. A veces lo que se requiere es compromiso, amor y sentir el fuego en nuestro interior de ser parte del obrar de Dios en medio de su pueblo. El verso 9 culmina este pasaje con una gran afirmación de parte de Dios, con una promesa de parte de Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, porque en el Señor vamos de gloria en gloria. Dios siempre tiene un plan mejor para su pueblo y para tu vida. Y Él promete que la gloria de esta casa será mayor, más grande que la primera, porque el obrar de Dios siempre es sobreabundante. Hoy estás mirando al pasado, te has quedado lamentándote en el pasado. Hoy hay desánimo, hay tristeza en medio de tu corazón. Hoy miras a lo que está a tu alrededor y te sientes que no hay esperanza o necesitas ser fortalecido por el Señor. Pues el Señor nos invita a que acudamos a Él, a que le rindamos nuestra vida, a que nos esforcemos, a que cobremos ánimo y a que marchemos firmes, sabiendo que el Señor nos dará la victoria. Inclinamos nuestros rostros en esta hora. Señor, esta es la palabra fiel y verdadera que tú diste a mi corazón. Y yo la he compartido. Ahora, Señor, trae al altar a aquellos que tienen necesidad de ti.
aquellos con quienes tú has determinado trabajar en esta mañana. Tráelos tú, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Abrimos el altar para ti. El altar es como la sala de emergencia, donde venimos para que el Señor nos estabilice, nos fortalezca, nos dé la medicina que nuestra vida necesita. Venimos al altar para celebrar su grandeza. Venimos al altar para decirle, Señor, necesito nuevos bríos, nueva fortaleza, nuevo ánimo. Y es el lugar también donde venimos a rendirle nuestra vida al Señor. Así que abrimos el altar para ti en esta hora. Y ven, póstrate en el altar. O allí donde estás, puedes levantarte, algún diácono o intercesor se va a acercar a ti. Pero lo importante es que no te vayas.